¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema, el canal de televisión del Poder Judicial inicia una media hora de diálogo. Poco antes de la Copa América se inició en Chile una nueva legislación sobre la violencia en los estadios, con un nombre distinto. Se llama la Ley de Derechos y Deberes de los Espectáculos de Fútbol Profesional. Tuvimos una Copa América impecable, pero posteriormente, al inicio del fútbol profesional, comenzaron los desmanes y la violencia, específicamente en la quinta región. Queremos dialogar durante esta próxima media hora con tres invitados sobre el espectáculo del fútbol, las responsabilidades de las empresas y de los clubes y también las penas que arriesgan, obviamente, los barristas y personas que cometen desmanes dentro de los estadios y también en sus exteriores. Les quiero presentar a nuestros tres invitados. Don Daniel Aravena, él es juez del octavo juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por José Roa, él es jefe del Plan Estadio Seguro, División de Prevención y Seguridad y Espectáculos Masivos y Deportivos del Ministerio del Interior. José, lo mismo. Muchas gracias, bienvenido. Y también Fernando Monsalve, él es abogado y presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Buenas tardes. Es tradición que esta media hora de conversación la iniciamos con una nota introductoria que nos va a invitar al diálogo siguiente. Revender entradas, lanzar bengalas, cometer desórdenes y faltas en el transporte público o en banderazos y festejos. Todos estos actos tienen un punto en común. Quien los cometa arriesga sanciones efectivas, según lo estipula la reformada Ley de Violencia en los Estadios. Las modificaciones a esta normativa buscan hacer frente a situaciones delictivas que suelen ocurrir en la previa, durante y después de un partido de fútbol. Es por eso que la iniciativa estableció nuevos derechos y deberes, tanto para hinchas como organizadores y clubes. Esto implica exigencias que amplían los estándares de seguridad en los recintos deportivos y en hechos vinculados a cada partido. Esta es la tercera vez que se introducen cambios a la ley y su promulgación coincidió con el inicio de la Copa América. Bajo esta lógica, Estadio Seguro entregó una nómina con 150 personas de toda Sudamérica inhabilitados para ingresar a los estadios. Depende, pues. Es relativo porque uno grita, no echan a carabato o insultando a alguien, lógico que sí, pues, y sigan gritando por el partido, ¿no? O sea, así de todas maneras. ¿Por qué? Porque, o sea, es cosa de ver lo que hacen en los estadios y todo lo que pasa, lo que hacen. O sea, nadie se siente seguro así. Siento miedo por el desorden que se ve. Peligroso para cualquiera. ¿Por qué? Porque sí, porque pueden cogotear, los pueden hacer cualquier cosa. Hasta secuestran los buses. Cada partido realizado en Chile debe contar con sistemas de control de identidad, cámaras y guardias de seguridad, zonas delimitadas para cada hinchada y el compromiso de los organizadores de ejercer su derecho de admisión a los infractores. Los asistentes que transgredan la ley se exponen a penas que van desde los 541 días a 3 años, la prohibición de asistir a estadios por un periodo de 2 a 4 años y una multa de 1 a 15 UTM. En caso que sean los organizadores quienes no cumplan sus obligaciones de seguridad, se les considerará responsables de los daños cometidos, arriesgando una multa de hasta 1000 UTM. Todas estas medidas apuntan a perseguir responsabilidades penales. Sin embargo, los aspectos críticos a la ley acusan la carencia de acciones para concientizar a los hinchas sobre el verdadero significado de asistir a los espectáculos de fútbol. El verdadero significado de asistir a los espectáculos de fútbol. Quiero partir, primero que todo, con José. ¿Nos podría explicar sustancialmente cuáles son las nuevas características de esta ley que cambian no solo semánticamente, ya no se habla de la ley de violencia, sino de los derechos y deberes, ¿cierto?, de un espectáculo de fútbol? Y si le puede explicar a los televidentes cómo ha ido evolucionando en los años esta legislación. Bueno, primero había simplemente un catálogo respecto de delitos y faltas que se pueden cometer en los estadios. Luego se dio un paso siguiente, fue incorporar obligaciones a quien organiza el espectáculo de fútbol, pero sin establecer sanciones. Y lo que nosotros hicimos fue presentar al Congreso una reforma que pusiera en el centro la convivencia al interior de los estadios.
Es decir, que pusiera en el centro a la comunidad del fútbol y la construcción del fútbol que queremos, donde evidentemente los hechos de violencia son un obstáculo para poder construirlo. En ese marco se establecieron responsabilidades para los distintos actores del fútbol, la gente que asiste al estadio, evidentemente las propias policías, así como los organizadores del espectáculo de fútbol profesional. Y se establecieron también consecuencias en caso de incumplimiento de sus propias obligaciones. De tal manera que si un club no hace bien su trabajo, tiene una sanción, una multa, o si un hincha se aparta de la comunidad del fútbol por su propio comportamiento, tiene, aparte de la pena respectiva, prohibición de ingreso a los estadios porque, por su propio comportamiento, así lo decidió. ¿Cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de los clubes organizadores? Bueno, los clubes organizadores, en términos generales, tienen obligación de proveer una fiesta en condiciones de seguridad, bienestar y convivencia. Y en ese marco ellos tienen que ofrecer, por ejemplo, una venta de entradas adecuada, accesos que sean dignos y expeditos, una buena experiencia al interior del estadio, de manera que el espectáculo sea el protagonista y las personas que asisten al estadio tengan facilidades para tener una buena experiencia. ¿Se siente, en el caso de Colo-Colo, tan corresponsable como la legislación le impone a los clubes deportivos? A mí me parece que esta ley, si bien puede tener algún buen sentido, al incorporar la responsabilidad de los organizadores, que justamente eran aquellos encargados, aquellos carentes de cierta responsabilidad en los últimos tiempos, y solo se había criminalizado o penalizado a aquellos hinchas que malamente son denominados hinchas y vulneraban incluso a su propio club. Pero me parece que carece de una profundidad suficiente. Hoy día es claro que existe una carencia profunda respecto del conocimiento del hincha, de cuáles son las necesidades. Hoy día la nota comenzaba con la reventa de entrada. Claro. ¿Por qué se da la reventa de entrada? ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema de venta? ¿Por qué una persona de regiones no puede adquirir el ticket antes? ¿Por qué una persona sin tarjeta de crédito no va a poder adquirir ese ticket y va a tener que ir a la reventa? ¿Por qué facilitamos que se dé esa reventa? ¿Por qué no facilitamos todos los ingresos? En el caso del Estadio Monumental, tiene alrededor de 70 ingresos, por decirte un número. Hay 20. Por lo tanto, los ingresos ya generan violencia, con caballos, con una fila enorme, con un paso, digamos, que está bien, tiene que controlar la identidad, que me parece pertinente, pero ¿por no será más fácil solicitar, por ejemplo, los organizadores que tengan las 70 entradas facilitadas? Lo que implica gasto, eso nosotros lo sabemos, implica gasto para el organizador, pero esos gastos se tienen que efectivamente realizar. Nosotros creemos que el foco aquí, más allá de la penalización, que está bien, es un camino, nadie quiere la violencia. El foco tiene que estar justamente en uno de los actores principales. En este caso son los hinchas no estamos todos en el mismo saco, no son todos barras, no están todos en la barra, hay distintos sectores. Dentro de la propia barra hay distintas facciones, hay personas que no han cometido nunca violencia, entonces aquí hay ciertas cosas que hay que perfeccionar de manera inmediata, porque si no los flagelos como los que ocurrieron en Sausalito van a seguir ocurriendo, porque mientras no nos hagamos cargo de lo principal, que es conocer nuestra realidad, que es conocer nuestra cultura futbolística, no vamos a poder avanzar en este camino. De los aspectos que usted cree que son responsabilidad del club en el marco de la convivencia y del sano espectáculo, ¿cierto? ¿Qué podría ejercer los clubes, por ejemplo, sin que se vean obligados por la ley de mutuo propio? Yo creo que hemos estado en un proceso en que se tiene que dar un paso más allá. En un minuto se criminalizó cualquier vínculo que existiera entre hinchas y barras. Las barras se expresaban en general. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de que se escuche a la gente, de que se escuche por parte de la autoridad, en el caso que me corresponde a mí de Blanco y Negro, que es la concesionaria del club, o Azul Azul, también yo lo he escuchado en debate. Ellos se tienen que hacer cargo de las realidades efectivamente existentes, se tienen que hacer cargo de cuáles son las problemáticas, se tienen que hacer cargo de una corresponsabilidad. Hablábamos con José recién, tal vez la corresponsabilidad de ingresar bombos, de ingresar fuegos de artificio que no sean peligrosos, que podemos individualizar a la gente. Nosotros, por ejemplo, como Colo-Colo, tenemos la facilidad de que tenemos 40.000 socios. Nosotros no somos cualquier persona, no cualquier persona ingresa, nosotros sabemos esa persona que ingresó, la persona que ingresó, ojalá a qué localidad y a qué espacio físico, nosotros tenemos su domicilio, su RUT, su nombre completo, por lo tanto, si comete algún ilícito es mucho más fácil de identificar. Pero nosotros necesitamos primero esa injerencia, necesitamos esa comunicación interna con las autoridades, con el hincha,
creemos que si no optamos por ese camino es muy difícil llegar a una solución. Sí. Antes de pasar a don Daniel, usted hablaba que el Estadio Monumental tiene 70 ingresos y se utilizan 20 o fracción de eso. Pero ¿por qué Colo-Colo o cualquier club, cierto, no los habilita? Porque eso es un gasto. Es un gasto. Hoy día, efectivamente, el nuevo plan ha solicitado que cada uno tenga que exhibir su cédula de identidad y validarlo, que también genera problemas con los niños menores, con los extranjeros, pero que se pueden ir perfeccionando. Eso yo creo que no cabe duda que es una buena medida, pero tener 70 puntos de ingreso o 120 puntos de ingreso con efectivamente control de identidad, indudablemente genera un gasto. Y ese gasto yo creo que si bien es imputable al organizador, bueno, las autoridades también tendrán que hacerse cargo de alguna forma, porque si no, no cabe duda que el organizador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, esto me genera 100 más de ingresos, en la entrada sube a 100 más y por supuesto va a pasar cosas como la Copa América, que es fantástico, no ocurrió ningún hecho de violencia, pero nadie, al menos de acá de los presentes, pagando su entrada, nadie podía ir. Yo no tenía ninguna posibilidad de costear eso, imagínense, menos con mi hija o mi hermana, o nadie, digamos. Magistrado, este marco legal se inició hace muy poco. ¿Cree usted que apunta a lo correcto, que es sancionar ese comportamiento delictual que podría realizarse en el entorno o dentro del estadio? Bueno, yo comparto en parte lo que señala acá el representante del Club Colo-Colo, porque, bueno, tenemos un marco penal, normalmente se trata de solucionar las cosas por vía penal, claro, estableciendo sanciones. Ahora, quizás a lo mejor no es lo adecuado. Ahora, la ley se pone desde esa perspectiva y efectivamente establece un marco penal especial, ¿no es cierto?, y que dispone, ¿no es cierto?, que a ciertos delitos que en otro contexto comunes, ¿no es cierto?, que se cometan al interior del estadio o en su cercanía, ¿no es cierto?, se aplica un marco penal más gravoso, ¿no? Así, por ejemplo, delitos de lesiones o daños que, de acuerdo a la legislación general, ¿no es cierto?, se sancionan con penas que pueden ser de multa si son lesiones leves o de cárcel que parten en 61 días por el hecho de cometerse al interior del recinto deportivo en sus inmediaciones. Eso sube ya a una pena de 1 año y medio de cárcel aproximadamente hacia arriba, 541 días, hasta 3 años. Ahora, si esa es la solución particular, yo no sé si tenga la respuesta, porque hay muchos problemas que tienen un componente social que no necesariamente se solucionan por la vía punitiva, pero no sé. Sí. De este catálogo de normas, ¿cierto?, y de sanciones que al final el juez de garantía aplica, ¿cuáles son las principales diferencias con los otros? Ya nos hablaba de un tramo mayor incluso de inicio de la pena. En el caso de las lesiones, el legislador, como decía, estableció que eso se sanciona por el solo hecho de ejecutarse, ¿no es cierto?, al interior del estadio o en su cercanía, ¿no es cierto?, que con penas de 541 días a 3 años de privación de libertad, en circunstancias que, si de acuerdo al marco penal común, si fuera una lesión leve sería solamente multa, si fuera una lesión menos grave, 61 días, 540 días. También se establecen sanciones especiales, se creó un tipo penal especial, ¿no es cierto?, con la última modificación, que es la retención de vehículos de locomoción colectiva. Que el típico secuestro de buses. El secuestro de buses, claro, precisamente, que es discutible que sea un delito de robo eso, porque claro, el robo requiere, ¿no es cierto?, un elemento subjetivo, que es el ánimo apropiatorio, o sea, que la persona que pretenda sustraer el vehículo para apropiárselo, o sea, crear una esfera de custodia, como dicen los doctrinarios, claro, para hacerse lo propio. Pero acá, por el solo hecho de retenerlo, se le aplica una pena de robo con intimidación, que es una pena bastante grave, que parte de 5 años y 1 día de presidio, ¿no es cierto? Y además el legislador establece que si la intención fuese cometer robo, apropiárselo, la exasperación es mayor, es de 10 años y 1 día hacia arriba. Claro, sí. O sea, son penas bastante altas para un delito, claro, muy similar. José, Fernando dejó, esto es un programa deportivo, ¿cierto?, dejó dando bote la pelota en cuanto a la efectividad de la ley. ¿Qué podría contestar usted? O sea, aquí efectivamente la ley tenía un problema de efectividad y por eso se realizaron un conjunto de modificaciones. Por ejemplo, un conjunto muy significativo de temas que eran entregados en manos de la justicia penal pasaron al juzgado de policía local, ya no con penas corporales, sino más bien con pago de multas y prohibición de ingreso a los estadios. Y por lo tanto hay ajuste en ese sentido. En el caso de los organizadores, por ejemplo, que no establecen accesos dignos y expeditos para sus hinchas, eso ayer no tenía sanción, pero hoy día con la nueva ley puede ser sancionado, de tal manera que el club esté dispuesto a realizar una inversión por el bienestar y la convivencia de sus hinchas para no tener que pagar una multa, ¿cierto?, por no hacer bien su trabajo. Pero al final del día lo que la ley busca es entregar un marco
Un marco que tiene por límite la seguridad, el bienestar y la convivencia, pero lo que suceda dentro de este marco es el resultado de lo que tiene que deliberar la comunidad del fútbol. Y la comunidad del fútbol es diversa. Como muy bien decía, no es solamente la galería, también tenemos Pacífico, tenemos Tribuna, tenemos los colas, galerías, es decir, es diverso. El fútbol se vive en comunidad y la comunidad del fútbol, organizada, no organizada, tiene derecho a poder participar en la construcción del fútbol que queremos. Y ese probablemente es el desafío que tenemos por delante. Y en eso, evidentemente, que los hechos de violencia son un obstáculo, pero el centro está puesto en la construcción del fútbol que queremos y no en la persecución de un comportamiento que no deseamos. Sí. Quiero seguir conversando con los 13 invitados, pero antes los voy a invitar a ver unas estadísticas que nos van a invitar a dialogar. Las prohibiciones de ingreso de bombos, lienzos e instrumentos musicales son las menos aceptadas por la gente, con un nivel de acuerdo del 12,6%. En promedio, a cada partido del campeonato nacional asisten 4.980 personas. Con esto, Chile ocupa el puesto 32 a nivel mundial. Desde el año 2005 a 2014, 845 personas fueron detenidas bajo la ley de violencia en los estadios. El bombo. Nuestra sociedad es especialista en caricaturizar ciertos objetos, ciertos comportamientos, y la discusión fundamental puede ser las barras y el ingreso de este artículo musical. ¿Es el bombo el causante de los problemas de la violencia en los estadios o de esta desadaptación de las barras? ¿O no? Es una exageración. Veíamos hace algunos años, no una nota fresca así, pero cuando, por ejemplo, la bandita Magallanes no pudo entrar a un estadio porque estaban prohibidos los bombos. Bueno, la bandita Magallanes ahora entra a los estadios. ¿Ya? Lo mismo ha pasado con la banda San Marcos de Arica, con la banda Los Menas, con el Cañón de Naval, con el Fogón de Lota. Es decir, hay un conjunto de elementos de animación que, en condiciones de seguridad, bienestar y convivencia, han podido reingresar a los estadios. Algunos de esos los pueden ingresar los propios hinchas, como por ejemplo una bandera de 1 metro por 1,20 m con asta de cartón, pero otros requieren el concurso del organizador. ¿Por qué? Porque por condiciones, de nuevo, de seguridad es necesario que estos sean dispuestos bajo responsabilidad del organizador. Voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Esto se discutió incluso en la Corte Suprema, en recursos de protección. ¿Qué es lo que estableció la Corte? Es que el bombo, por sus dimensiones, puede implicar obstaculizar las vías de emergencia. Y por esa razón, el hincha de a pie no lo puede ingresar, pero sí puede hacerlo en condiciones de seguridad, bienestar y convivencia, el organizador disponiendo un cierto protocolo que otorgue buenas condiciones a los asistentes. Dicho sea de paso, así ingresó la bandera gigante al Estadio Nacional en los partidos de Chile, así ingresó el lienzo oficial de la Marea Roja a los partidos de Chile en la Copa América, bajo solicitud del organizador y autorizado por la Intendencia en condiciones de seguridad, bienestar y convivencia. Fernando, siempre se habla de la relación entre los líderes de las barras y los clubes. ¿Cuál es la experiencia de Colo-Colo en la actualidad? Bueno, yo creo que Colo-Colo ha avanzado un paso. Era muy nociva la relación entre eventuales dirigentes de barra y dirigentes, en este caso de blanco y negro. Yo creo que Colo-Colo es una institución muy especial. En este caso, si bien nosotros no nos arrogamos la representación de todos los hinchas, sí tenemos como club una injerencia en blanco y negro, y como club me refiero a socios, 40.000 socios, por lo tanto más de 40.000 y con una creciente ola de socios al día. Por lo tanto, nosotros podemos ser alguien que se relacione directamente con la autoridad. Más allá de eso, me parece que hoy día no hay contradicción respecto del bombo, del uso de algunos artificios, de algunas banderas, con el buen vivir del fútbol. Hoy día creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que, si bien fue una medida que en algún minuto pudo rendir algún rédito, hoy día estos elementos no implican necesariamente la violencia. Y respecto a lo que hablábamos con anterioridad, no cabe duda que el sistema penal, las acciones punitivas tienen una función disuasiva principalmente. Por lo tanto, lo que a mí me parece que es importante incorporar en esta ley son temas preventivos, temas de concientización, trabajos comunitarios con la gente que asiste día a día
este campeonato. Y viendo las estadísticas, 4.800 o 4.900 espectadores, bueno, también hay que adecuar la ley, si bien la ley todos somos iguales ante la ley, las políticas públicas al menos hay que adecuarlas dependiendo de cada institución. No es lo mismo Colo-Colo que lleva en promedio 20.000 personas, que no se le puede exigir los mismos requerimientos que a un club de provincia, que efectivamente si exigimos tal cantidad de dinero en inversión no lo va a poder realizar y vamos a estar terminando matando el fútbol. Por lo tanto, de alguna forma hay que dar un paso más allá y regular de mejor forma esta ley, que es un marco. Sí, José, me pidió la palabra. No, es que a propósito de eso hay dos novedades en la ley. La primera es que la ley estableció medidas que son proporcionales, de tal manera que para partidos que tienen un mayor nivel de complejidad son mayores las medidas y mayores las sanciones. Pero para partidos que son de un menor nivel de complejidad son menores las medidas y menores las sanciones, de tal manera que el esfuerzo sea proporcional al desafío que tienen por delante. Y una segunda novedad es que la ley estableció la obligación de los organizadores de tener planes de educación en materia de seguridad, bienestar y convivencia, porque este cambio cultural, el legado de Copa América, buenos organizadores, buen celebrar y convivencia en los estadios es un gran desafío para el campeonato nacional, y eso implica un trabajo concreto para, evidentemente, formar a los hinchas del futuro, pero también para mejorar los niveles de convivencia en los estadios, que es un desafío que no solamente tenemos en los estadios, sino que en las calles, entre ciclistas y peatones, claro, entre automovilistas, y por lo tanto un desafío que en el estadio se puede hacer un esfuerzo, pero que requiere evidentemente un esfuerzo más general. Magistrado, ¿qué herramientas tiene un juez de garantía, por ejemplo, para prohibir el ingreso a un estadio? ¿Hay algunas medidas cautelares que podrían asegurar ese fin? Bueno, desde los inicios de la ley se establecieron medidas cautelares que han ido afinando, digamos, con el devenir, con la evolución de la misma ley. Bueno, y una de las principales medidas que tiene, como medida cautelar por así decirlo, y también como medida accesoria en una sentencia, es la prohibición de las personas que cometen delito en estos contextos, ¿no es cierto?, de ingresar a los recintos deportivos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se ha establecido, se han ido modificándose, ¿no es cierto?, la norma en términos de hacer más operativa y eficaz esta medida. Bueno, una vez que se decretó, ¿no es cierto?, el juez tiene que evaluar, ¿no es cierto?, los antecedentes que presenta la Fiscalía para ver si efectivamente se dan los supuestos derechos delictivos que se estima que cometió esta persona, la intensidad de la medida, ¿no es cierto? Podríamos, dentro de la cotidiano, es una medida no tan intensa en relación a otra, ¿no es cierto?, como puede llegar a ser hasta la cárcel, ¿no es cierto?, prisión preventiva en este caso. Es una medida factible aplicar con ciertos elementos de plausibilidad de lo que pide la fiscal, de antecedentes, ¿no es cierto? Se decreta, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley tiene que comunicarla ya sea a Carabineros, ¿no es cierto?, al club deportivo, a la asociación de fútbol, ¿no es cierto?, para que se haga operativa. Y dentro de las últimas modificaciones se estableció que estas medidas, ¿no es cierto?, para hacerlo más eficaz, ¿no es cierto?, se pueden llevar a cabo, hay obligación de comunicarla incluso a la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Y esto es importante porque se comunica no obstante que no esté ejecutoriada, o sea, esto es, no obstante que hayan recursos pendientes, el tribunal tiene la obligación de comunicarla dentro de las 48 horas siguientes de notificar al imputado. Más allá que si la defensa estima que no es procedente, puede apelar a la Corte, pero eso ya se comunica, tiene el juez el deber de comunicarla. Bueno, después, obviamente, si se revoca, habrá que comunicarlo. También, bueno, eso. Y lo mismo ocurre cuando se dispone una sentencia, cuando a la persona se le condena a la pena respectiva y esta medida accesoria. Rige la misma norma. ¿Qué es más popular que el fútbol? Salimos a la calle con nuestros equipos y le preguntamos a la ciudadanía cuáles son los principales temas que tienen sobre la asistencia a espectáculos deportivos. 3 veces los hinchas han roto los vidrios de mi casa, la han rayado. ¿A quién puedo demandar o recurrir para tener más seguridad? El impacto en los vecindarios, ¿no es cierto? Le doy la palabra a quien quiere tomar. ¿Quién se hace responsable de la quebradura de vidrios cerca del Estadio Nacional, Monumental, bueno, cualquiera? Bueno, el fútbol ha contratado seguros tanto para los que asisten como para quienes sufran daño producto de una mala organización del club. Esto es muy importante porque el fútbol tiene que ser un buen vecino. Piensa usted que el 90% de los partidos en Chile no tienen ningún tipo de dificultad. Y es importante poner esto en su contexto. Por eso hechos puntuales como estos merecen la mayor atención, y en ese sentido medidas como estos seguros que están a beneficio de los asistentes como de terceras personas que puedan sufrir algún daño producto de un trabajo mal hecho, existen.
Entonces, yo soy vecino, voy ¿y a quién le cobro el seguro? ¿Voy a Carabinero con la denuncia? ¿Voy al club? ¿Voy a la intendencia? Claro, el club o la NFP, digamos. Ya. Ellos son quienes han contratado este seguro en beneficio de la comunidad. Perfecto. ¿Fernando? Mira, yo te diría que temas como estos profundizan más el razonamiento realizado acá. Justamente nosotros como club hemos iniciado una política de acercamiento a la comunidad. Todas estas cosas que parecían tan obvias son años de carencia. Me parece obvio que un club que por años y años se encuentra en un lugar territorial debe tener una relación adecuada con sus vecinos. Y es así como está la importancia de la pertenencia que tiene uno como socio, la pertenencia que tiene el club de sus amores. Por lo tanto, uno como socio malamente va a querer que su entorno sea violentado. Exacto. Pero esa es una relación que tiene que ir desarrollándose, que el día de hoy no se ha desarrollado. Y esas son efectivamente políticas más allá de lo penal que tienen que ir incorporándose. Y no quería dejar pasar la oportunidad, se habló del tema de las medidas cautelares, con todo lo dificultoso que son a veces. A mí, si hay algo que esta ley me parece un poco peligroso, es algo que debiese asociarse a las medidas cautelares, que son los derechos de admisión. Las medidas cautelares tienen que cumplir con todos los requisitos pertinentes de un debido proceso. El derecho de admisión no. Por lo tanto, incluso podríamos estar ante la posibilidad de una posible inconstitucionalidad de la aplicación de derechos de admisión, en el cual no hay defensa, en el cual no hay un juez letrado, no hay un tribunal establecido por la Constitución que dirima este derecho de admisión. Si bien yo entiendo que lo urgente de la necesidad implica que el derecho de admisión ha funcionado bien, porque efectivamente los dirigentes o alguien menciona a una persona y le aplican derecho de admisión. Pero tiene que haber un correlativo, tiene que haber una obligación. ¿Cuánto tiempo dura ese derecho de admisión? ¿Tiene que ser validado por un juez de garantía o no? Me parece que esas son cosas que hay que ir perfeccionando a poco, porque si no podemos caer en un grave problema. José, también le doy la palabra. No, ¿qué es el derecho de admisión? Sí, ¿cierto? punto uno. Hemos dicho que la comunidad del fútbol tiene miembros, y los miembros por su comportamiento se pueden apartar de la comunidad del fútbol. Y pueden ser o sancionados por un tribunal con la provisión judicial de ingreso al estadio o por el club con este derecho de admisión. A diferencia de la ley anterior, la ley también trae una modificación respecto al derecho de admisión. ¿En qué sentido? Primero, que tiene que ser fundado, porque no puede ser cuando quiero y porque sí. Y en ese sentido tenemos efectivamente un camino que recorrer, un espacio que avanzar para que esto tenga un protocolo conocido, proporcional, ojalá adoptado por el fútbol en su conjunto, de manera que este ejercicio de esta facultad, que evidentemente siempre está sujeto al escrutinio de los tribunales de justicia, se ejerce de manera adecuada. Magistrado, ¿ve usted alguna vulneración de derechos en que una persona no policía o no autoridad del Estado vaya y me pida mi carnet al entrar a un recinto? A ver, se pregunta, pero... claro, quizás tendría que hablarse de un tema quizá constitucional. Claro, como dice el señor Roa, efectivamente la ley estableció que, bueno, hasta los guardias, ¿no es cierto?, que contrata el organizador pueden hasta registrar la vestimenta de las personas, ¿no es cierto? Eso es una facultad que es inherente a los policías normalmente. Que fuera del estadio no podría hacerse. Claro, pero la ley autoriza eso, entonces, y también autoriza a los organizadores para establecer este derecho, ¿no es cierto?, reglamentariamente y determinar qué personas ingresan o no, dependiendo, ¿no es cierto?, de las circunstancias que la misma ley y el reglamento señalan. Ahora, hay dos cositas importantes. Uno, la razón por la que se pide el carnet de identidad es para que aquellas personas que tienen prohibición de ingreso al estadio queden fuera del estadio. Ese es el único sentido. Y en ese marco lo que tenemos que preocuparnos siempre es que se otorguen facilidades a la comunidad del fútbol. Este tipo de medidas para cuidar a la comunidad del fútbol. Y no hay mejor cuidado que otorgar buenas condiciones a los espectadores. Así es. Los invito a ver una nueva pregunta. Mi hijo se cayó de una micro lleno de hinchas que celebraban. ¿Puedo recurrir a la justicia para que lo indemnicen? Los efectos colaterales de una barra o del transporte de una barra. Lo vemos en el metro, lo vemos en las micros también. ¿Quién podría hacerse responsable en una situación como lo dice el ciudadano? Bueno, en general la gente en transporte público hay un seguro que cubre a todos los usuarios de transporte público. Y se repite el caso anterior. Si se tratara de las inmediaciones del estadio, del resultado de un trabajo mal hecho, podría estar cubierto por este seguro que ha puesto el fútbol. Perfecto. Vamos a la última pregunta del capítulo.
Si voy al estadio con mi hijo de 8 años, tengo que llevar también su carnet y si aún no lo ha sacado, ¿podrá entrar? Es un ejemplo muy práctico que también le pasa a las personas extranjeras, por ejemplo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las banderas que llevan los niños, con los objetos que llevan los niños, con su identificación? ¿Cómo está la regulación al día de hoy? La obligación de acreditar la identidad por medio del carnet de identidad es para todas las personas. Y tratándose de extranjeros, bueno, muchos de ellos tienen carnet de identidad, los que no tengan carnet de identidad, el mismo documento con el que ingresaron a Chile. Esto, dicho sea de paso, fue un gran desafío en la Copa América, donde tuvimos una gran cantidad de hinchas que nos acompañaron de otros países. Ahora, de nuevo, el interés es entregar facilidades a la comunidad del fútbol, siempre dejando fuera el estadio los que por su propio comportamiento se apartaron. Y respecto a los elementos, lo mismo. Hemos estado avanzando también en elementos permitidos. Ha habido un énfasis, así como el énfasis estaba puesto en la violencia y no en la convivencia, ahora estamos avanzando de los elementos prohibidos a los elementos permitidos. Y esto es muy importante porque hay cosas que la gente razonablemente puede ingresar al estadio. En la Copa América se avanzó respecto a alimentación liviana, en la Copa América se avanzó respecto de las banderas de 1.2 metros con asta de cartón. La verdad es que hay un camino muy importante que avanzar ahí, en la medida que los elementos no pongan en riesgo ni la seguridad, ni el bienestar, ni la convivencia, siempre son elementos bienvenidos en el estadio y en eso, en conjunto, yo creo que tenemos un gran espacio por avanzar. ¿Hacia dónde debería ir el comportamiento de las autoridades y también de los del hincha? Yo te diría que el comportamiento tiene que ir en una mayor exigencia al organizador, en una exigencia constante, permanente, con una fiscalización permanente del organizador. Y dice relación, por ejemplo, la última pregunta, ¿cómo puedo ingresar con mi hijo? Claro. El problema no es solo el carnet. En estadios monumentales hay sectores que uno no puede ingresar con menores de edad. Tú sabes que eso implica que necesariamente no voy con mi familia. Claro. Hay gente que yo no lo comparto, no lo he realizado, pero hay gente que va con su hijo de 1 mes al estadio porque quiere mostrarle lo que significa el estadio de ahí en adelante. Bueno, esa gente no puede entrar. Esa gente no puede entrar justamente a la localidad que por temas de valor, de precio de la entrada, es la que tiene posibilidad de entrar. Por lo tanto, me parece que eso no es una legislación del Estado, pero justamente es el Estado, el ente regulador, el que debe exigir, digamos, en este caso a los organizadores, que eso no puede ocurrir. Eso no es, va justamente en el sentido contrario, en alejar a la familia, porque además, si este sector, justamente es el sector de las barras, si este sector está plagado de personas con niños, ¿ocurrirá más violencia o menos violencia? Muy probablemente menos violencia. Entonces, hay algunas medidas absurdas, y no por parte del Estado, sino que por parte del organizador, que yo creo que tiene que haber una coordinación mayor. Brevemente, para terminar, No, José. brevemente, desde el partido anterior, la información que nosotros tenemos es que ya se habría liberado por parte del club la prohibición de ingreso de niños, en este caso a la Galería Arica, lo que nos parece que va en el sentido correcto, que es una buena noticia. El estadio tiene que ser tomado por la comunidad del fútbol. Y lo que tenemos que hacer es que la comunidad del fútbol se tome estos espacios y excluir a algunas minorías que son un obstáculo para la construcción del fútbol que queremos. Muy bien, les quiero dar las gracias por participar en este programa. Daniela Aravena, juez del octavo juzgado de garantía, que tiene la jurisdicción del Estadio Nacional, ni más ni menos. José Roa, director de Estado Seguro, y también Fernando Monsalvo, abogado y presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por mi parte me despido y nos reencontramos en otro capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.